Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pensábamos titular este tema como señalando falsas doctrinas, pero hemos decidido dejar este tema como viene original en la Biblia. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hoy les traemos la palabra de Dios a como es, sin quitarle, sin ponerle. Vamos a leer todo el libro de Hebreos capítulo 7, desde el primer versículo hasta el último versículo, para que se entienda. Yo he mirado a otros predicadores que dicen llamarse de sana doctrina. Estaba viendo a un pastor que según predica en El Salvador, vive en El Salvador, y estaba hablando sobre los diezmos, y empezó a leer el libro de Hebreos capítulo 7. Leyó los primeros versículos y cuando terminó solamente leyó la mitad del capítulo. Dije, santo Dios, estos no son pastores de sana doctrina, son ladrones sinvergüenzas, ladrones que solamente quieren hablar lo que ellos quieren, lo que les conviene para que los hermanos los obedezcan a ellos, pero no hablan la palabra de Dios completa. Yo hoy les traigo la palabra de Dios completa. No me importa que me eche de enemigo al hombre, no me importa que me eche de enemigo a la iglesia, no me importa que me eche de enemigo a pastores, de enemigos a evangelistas, de enemigos a profetas, a apóstoles, no me importa. Mientras yo predique la palabra de Dios, mientras yo me haga amigo de Dios y mientras Dios esté conmigo y mientras Dios apruebe que yo predique su palabra, con eso me doy por satisfecho, con eso me doy por servido, con hacer la voluntad de Dios, con agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y como dije, hoy les traemos la palabra de Dios desde que inicia el versículo del capítulo hasta que termina el versículo del mismo capítulo. Y si se puede, le seguimos con otro capítulo para reforzar lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña oración para llevar la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Jesús, porque por tu sangre nacemos de nuevo. Gracias, Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por clavar en esa cruz el acta de los decretos y de las leyes. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad para servirte, por librarnos de la esclavitud, del yugo de la ley. Gracias, Señor, por las promesas que tienes en los cielos para aquellos que venzamos aquí en la tierra. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros, aquellos que te tengamos en nuestro corazón. Te pido, Señor, me des sabiduría, Señor, me des palabras, Señor, con denuedo, Señor. Te pido, Señor, bendigas a mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, nos des obediencia, Señor, nos des temor, Señor, hacia ti, y que esta fe en Cristo Jesús, Señor, no caiga, que esta fe en Cristo Jesús no la echemos a la basura. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, desde el primer versículo hasta que termina. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Gloria a Dios. Hacemos una pequeña pausa. He mirado predicadores de sana doctrina
que estos mismos versículos le leen a los hermanos, para que los hermanos piensen que así como Abraham dio los diezmos, también los hermanos tienen obligación de dar los diezmos a la iglesia, al pastor. Y no estoy hablando mal de los diezmos porque yo sea una persona tacaña, porque no quiera dar de mi dinero a la iglesia. Yo anteriormente daba mis diezmos a la iglesia y también daba ofrendas, y no me dolía dar los diezmos. De hecho, daba más del diezmo, daba como el 15 o el 20% del diezmo, y lo daba con alegría, lo daba con gozo, porque Dios me bendecía y aún me sigue bendeciendo. Pero llegó la palabra de Dios hacia mí, tarde, pero llegó la palabra de Dios. Cuando leí el libro de Hechos, de Hebreos, de Tito, Timoteo, donde la ley ya quedó suprimida por Cristo Jesús, donde la ley fue abolida por Cristo Jesús. Entonces dije, mi fe sigue estando en Cristo Jesús, mi fe está bien puesta en Cristo Jesús. No necesito hacer la ley para ser bendecido por Dios, no necesito guardar la ley, guardar el diezmo para que Dios me bendiga. Solamente debo obedecer a Dios, solamente debo guardar los mandamientos, solamente debo ser buena persona, debo tener amor hacia Dios y hacia mi prójimo. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Cristo enterró en esa cruz, enterró nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, derramó su sangre para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como su Señor es salvo, sin hacer ninguna obra de la ley, sin dar el diezmo. Hoy el diezmo quedó anulado en esa cruz por Cristo Jesús. El acta de los decretos y de las leyes quedaron anuladas en esa cruz, quedaron clavadas en esa cruz. Así como Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, así el acta de los decretos y de las leyes quedaron anuladas, quedaron clavadas en esa cruz junto con Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo para entender más la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Gloria a Dios. Como ven, la Biblia menciona que la tribu de Levi tienen derecho de recibir el diezmo, y ese diezmo es de sus hermanos, de las otras 11 tribus restantes, porque la tribu de Leví no alcanzó heredad. Dios no le dio heredad. Su heredad fue ministrar en el santuario de Dios. Seguimos leyendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible,
pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Gloria a Dios. Leemos otra vez este versículo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Gloria a Dios. Aquí la Biblia nos está mandando de que el mandamiento anterior, de que las leyes para sostener a los sacerdotes levitas no tenían esas leyes estabilidad, no tenían eternidad, no tenían promesas de vida eterna. Esas leyes fueron ineficientes para el pueblo de Dios, ineficientes para los gentiles, ineficientes para el mundo entero, para las naciones. Ese mandamiento de la ley quedó anulado por Cristo Jesús en esa cruz. Y como dije anteriormente, Cristo murió por nosotros. En esa cruz clavó el acta de los decretos y las leyes y la enterró junto con Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna, para darnos libertad, para libertarnos del yugo de la esclavitud de la ley y de los decretos. En Cristo Jesús tenemos libertad. Lamentablemente, hoy hay muchas falsas doctrinas donde aún quieren seguir la ley, donde aún piden el diezmo, donde aún se aprovechan de los hermanos que con sacrificio se ganan el pan de cada día, con sacrificios ganan el sustento del día. Hoy en día la vida está bien cara. Hoy en día trabaja uno y apenas alcanza para medio comer. Y va uno a la iglesia y aún lo saquean a uno. Aún le exigen a uno los diezmos. Ley que fue anulada por Cristo Jesús. Esto es lo que no leen los pastores, las iglesias de sana doctrina. Dios a todos nosotros nos va a dar cuentas por todo lo que hicimos, por lo bueno y por lo malo. Hoy se está cumpliendo la palabra de Dios que dice que muchas personas harán mercadería de la palabra de Dios y con palabras fingidas convencerán al pueblo, a los hermanos, para que les entreguen los diezmos y los encaminarán hacia otro camino que no es de Cristo Jesús, hacia otro camino que no va recto, derecho al redil de Cristo Jesús. Los encaminarán para la izquierda, los encaminarán para la derecha, los encaminarán para abajo y también los encaminarán para arriba y para los lados, pero hacia el camino de Cristo Jesús no los van a encaminar. Por la mercadería, por la avaricia, porque tienen cauterizada su mente, harán mercadería de la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios se cumple. Hoy la iglesia hace mercadería de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 10. Vamos a leer Juan 10. Juan capítulo 10. Santo eres, Señor. Aquí lo tenemos, Juan capítulo 10, versículo 7. Jesús, el buen pastor, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Como ven, todos los que vinieron antes de Cristo Jesús son ladrones y salteadores, dice la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, cuando estaba el pueblo de Israel, cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los sacó de Egipto y los trajo en el desierto por 40 años, vagando en el desierto por 40 años por la desobediencia, por la incredulidad.
Y después de la libertad que Dios les dio del pueblo egipcio, Dios puso sacerdotes en el pueblo de Israel. De la tribu de Leví salieron sacerdotes. Y de las otras 11 tribus, Dios les dio su heredad, les repartió la tierra prometida, la heredad para las 11 tribus. Pero a la tribu de Leví les dio el sacerdocio para que administraran las ofrendas, para que administraran los sacrificios. Y esos sacrificios eran de las ofrendas que traían los hermanos de las 11 tribus del pueblo de Israel. De esos diezmos y de esas ofrendas, los sacerdotes hacían sacrificios para Dios, sacrificios por los pecados del pueblo de Israel, por las fiestas que Dios les pidió que hicieran al año. De esos diezmos y ofrendas se hacían las fiestas que Dios les mandó a los hijos de Israel. Y también se hacían las ofrendas y los sacrificios por el pecado del pueblo de Israel. Esos diezmos y ofrendas no eran para las demás naciones, eran exclusivamente para el pueblo de Israel, para los israelitas, solamente para el pueblo de Israel. Ese sacerdocio que había anteriormente no era perpetuo. Ese sacerdocio que había anteriormente no los llevaba hacia la vida eterna. Ese sacerdocio que había, esas leyes, los llevaban hacia la muerte, porque nadie podía obedecer todas las leyes. Desobedecían una ley y se hacían transgresores de toda la ley, y esa transgresión los llevaba hacia la muerte. Hoy Cristo Jesús es el nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es nuestro nuevo pacto, Cristo Jesús. El pacto anterior quedó anulado por Cristo Jesús, y ese pacto le corresponde a la ley y le corresponde a los sacerdotes que había antes, porque los sacerdotes necesitaban hacer ofrendas por sus pecados primeramente, y después hacer ofrendas por el pecado del pueblo de Israel. Hoy Cristo Jesús solamente se sacrificó una vez, derramó su sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y Cristo Jesús no necesita hacer sacrificios por sus pecados. Él fue santo, Él fue puro, Él no llevó pecado. Él nuestros pecados los llevó en la cruz. Y también Cristo Jesús no necesita hacer otro sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Cristo Jesús ya hizo un sacrificio en la cruz, derramó su sangre y murió por nosotros solamente una vez. No es como los sacerdotes de antes, que moría un sacerdote y tenía que reemplazarlo otro nuevo sacerdote para que hiciera ofrendas por nuestros pecados, para que hiciera sacrificios por nuestros pecados. Hoy Cristo Jesús hizo solo un sacrificio por nuestros pecados, para llevarnos a la vida eterna. Y hoy ya no hay sacerdocio que hagan ofrendas, que hagan sacrificios por nuestros pecados. Eso quedó atrás, quedó anulado. Cristo es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús es el nuevo pacto. Y hoy aquel que diga: yo soy levita, yo soy de la tribu de Israel, traigan los diezmos hacia mí, traigan los diezmos a mí, porque malditos sois la nación todos, porque todos me habéis robado. Ese que les diga eso es un ladrón y salteador, es un mentiroso que está llevando la doctrina de Cristo Jesús por otro camino. No me importa que en la iglesia me desechen, no me importa que en la iglesia me sienten, no me importa que los hermanos no me hablen, no me importa que no me den participación en ninguna parte, pero yo la palabra de Dios la llevo. Y si Dios está conmigo, y si yo agrado a Dios, y si Dios me bendice por llevar la palabra de Dios, con eso tengo suficiente, y con eso me doy por satisfecho, por llevar la palabra de Dios, por no quitarle ni ponerle, por ser recto, temeroso ante Dios. Seguimos con la palabra de Dios. Santo eres, Señor.
Repetimos el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Hacemos una pequeña pausa aquí. Como ven, los sacerdotes anteriores a Cristo Jesús no tenían juramento de Dios, pero Cristo Jesús sí tiene juramento de Dios. Y dice Dios: juró el Señor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Repetimos, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Tremenda palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la ley constituía débiles sacerdotes. Escuchen bien, débiles sacerdotes. Por eso esa ley fue anulada por Cristo Jesús. Y como leímos en el capítulo 7 de Hebreos 18, queda anulado el mandamiento anterior por su ineficacia. El sacerdocio antes de Cristo Jesús, los levitas, y se refiere a los levitas, al sacerdocio de los levitas, los que ministraban en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Esos morían, esos tenían que hacer primero sacrificios por sus pecados y después sacrificios por los del pueblo. Pero en Cristo Jesús tenemos un sacerdocio inmutable, tenemos un sacerdocio permanente, perfecto, para siempre, por los siglos de los siglos. Y como dijimos, Cristo Jesús no tiene necesidad de nada. Cristo Jesús no tiene necesidad de hacer sacrificios por sus pecados, ni tiene tampoco necesidad de hacer sacrificios por nuestros pecados. En nosotros está la vida, en nosotros está la muerte. Nosotros no tenemos poder en la vida y en la muerte, pero si obedecemos a Dios, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si tenemos fe en Cristo Jesús, entonces en nosotros, en nuestra fe, está la vida. Pero si desechamos la palabra de Dios, si no creemos en Cristo Jesús, si decimos: pobre hombre, pobre diablo, yo sigo mi vida y disfruto la vida, me voy al mundo, me doy mis placeres, me doy mis deleites, pero no pierdo el tiempo siguiendo doctrinas de Jesús donde me esclavicen para no hacer lo que yo quiero. Va a haber muchas personas que se van a quedar. ¿Por qué? Por no reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar todo lo que se había perdido, para salvar al pecador. Por un solo hombre somos pecadores. Por el pecado de Adán somos pecadores. Nacíamos y desde que nacíamos éramos pecadores y nuestra descendencia era pecadora. Pero ahora, por un solo hombre, tenemos vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna.
La voluntad de Dios es de que nadie se pierda. La voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, nada se pierda. Dios tiene promesas para aquel que lo sirve, para aquel que lo busca, para aquel que hace su voluntad, para aquel que guarda sus mandamientos, para aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, para aquel que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Cristo vendrá por su pueblo, vendrá como un ladrón de noche, vendrá cuando nadie se lo espere y no sabemos cuándo vendrá, si vendrá hoy en la noche o ahorita un ratito más. Y por eso debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo venga. Cristo vendrá por su pueblo, por aquellos que hicieron su voluntad. En la venida de Cristo, primero resucitarán aquellos que murieron en Cristo Jesús. Después los que queden vivos, los que aceptaron a Cristo Jesús, los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen a Dios y obedecen a Cristo Jesús, guardan la palabra de Dios. Aquellos que no andan en el pecado, aquellos que no andan en la desobediencia, aquellos que no andan en la rapiña, aquellos que no andan en el robo, en la violencia, aquellos que no andan en la idolatría, aquellos que no andan en las drogas, en la borrachera, en el adulterio. Cristo Jesús vendrá por aquellos que son justos, que son perfectos, que son temerosos de Dios, por aquellos que andan en santidad, que se guardan para Dios. Por eso debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Muchos dirán, estoy muy joven, ya cuando esté más grande, cuando tenga como 80 años, cuando esté a punto de morir, entonces voy a aceptar a Cristo Jesús. Pero Dios dice una cosa: necio, esta noche vienen a pedirme tu alma, y de lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel necio que hace tesoros, que vive para sí mismo, que vive para los deleites, vive para los placeres, vive para el mundo, vive para la diversión, vive para los viajes, vive para el pecado, y dicen, estoy joven, mañana vuelvo al camino de Dios, mañana busco a Dios. Pero Dios dice otra cosa: necio, esta noche vienen a pedirme tu alma, y de todo lo que has provisto, ¿de quién será? El día de mañana no lo tenemos contado. El día de mañana no podremos saber si estamos vivos. Pueden suceder muchas cosas. De repente nos puede dar un paro cardíaco. De repente podemos salir a la calle y nos atropella un carro. O podemos ir manejando y tenemos un choque y ahí quedamos muertos. O nos dan un balazo en la calle, o nos cae una bala perdida y nos pega en la cabeza. No tenemos contada la vida para el día de mañana. Por eso debemos estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Después de muertos ya no hay remedio. Después de muertos, ninguna persona puede darnos el pase hacia los cielos, hacia Dios, hacia Cristo, hacia la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el reino de los cielos. No hay ninguna persona que pueda interceder por nosotros después de muerto, ni aun Dios, ni aun Cristo Jesús. La salvación es hoy que tenemos vida, hoy que tenemos mente, hoy que tenemos conciencia, hoy que podemos hablar, que podemos ver, hoy que respiramos. Cuando estamos muertos y que no aceptamos a Cristo Jesús, no hay salvación. La salvación es hoy en vida. Solamente debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente debemos confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y seremos salvos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ven, solamente es una pequeña confesión de fe. Solamente es creer en el Hijo de Dios. La salvación no cuesta. La salvación no se vende. Si la salvación se vendiera, entonces fuera fácil ser salvo. Anduviéramos en el pecado, anduviéramos en los deleites en el mundo y nos pusiéramos a trabajar duramente para comprar la salvación,
Pero la salvación no es así. La salvación es por obediencia, la salvación es por fe, la salvación es por creer en Cristo Jesús y hacer la voluntad de Dios. Es por guardar los mandamientos, es por ser personas justas, por ser personas temerosas de Dios. Gloria a Dios. Complementamos con estos versículos. Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios está hablando de los sacerdotes que hubieron antes de Cristo, de la tribu de Leví, donde de allí salían sacerdotes. Está hablando la palabra de Dios de que todo sumo sacerdote necesitaba hacer ofrendas y sacrificios. Y esas ofrendas y sacrificios los sacaban de sus 11 hermanos, de las 11 tribus de Israel, de las tribus que sí alcanzaron heredad. Y Dios les dispuso a esas 11 tribus de que dieran los diezmos y ofrendas a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque esa tribu iba a estar dedicada en el altar, en el santuario, en las ofrendas y sacrificios que hacían por los pecados, aún por el mismo sacerdote y por el pueblo de Israel. Hoy en día ya no se hacen sacrificios por el sacerdote, ni sacrificios por el pecado. Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, por los siglos de los siglos. Jesús es nuestro nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy Cristo Jesús no tiene necesidad de nada. Cristo Jesús solamente murió una vez y resucitó y subió a los cielos y está a la diestra con nuestro Dios Padre. Nuestro nuevo sacerdote, Cristo Jesús, no necesita sacrificios. Por lo tanto, el mandamiento anterior de la ley queda anulado por Cristo Jesús. Hoy Cristo Jesús no tiene necesidad de nada. Cristo Jesús es nuestro Dios. Cristo Jesús es el dueño del oro, de la plata, del dinero, de la tierra, del universo, de las aguas, de abajo de las aguas. Es el dueño de nuestras vidas. Por lo tanto, el sacerdocio anterior, el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio de la ley, queda anulado por Cristo Jesús. Queda anulado por su ineficacia. Esos sacerdotes que hacen sacrificios para sí mismos, para quitar sus pecados, hacen sacrificios para el pueblo de Israel. Esos sacrificios ya no se hacen. Ahora Jesús es nuestro nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y repito, la ley y las obras de la ley, junto con los sacerdotes, han sido anulados por Cristo Jesús por su ineficacia. Hebreos 7:18. Hebreos 7:18, búsquenlo en la Biblia y se los digo sin leerlo. Este mandamiento ha sido anulado por su ineficacia, junto con los sacerdotes, junto con las leyes, junto con las ofrendas y junto con los sacrificios por el pecado hacia los hombres. Ahora Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote. Cristo Jesús llevó el pecado por nosotros. Cristo Jesús hizo un solo sacrificio por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Hoy nuestra fe en Cristo Jesús nos da la vida eterna. Cristo Jesús ya no necesita de nosotros, no necesita nuestras ofrendas, no necesita nuestros diezmos. Solamente nosotros debemos corresponderle, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos guardar lo que nos dice y hacer lo que nos dice. Debemos llevar la palabra de Dios, debemos llevar el evangelio de Cristo Jesús, debemos decirle a las personas que Cristo Jesús es la vida,
que Cristo Jesús nos quita el pecado, nos borra el pecado, que si tenemos fe en Cristo Jesús tendremos vida eterna y estaremos en el paraíso, en el reino de los cielos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la voluntad de Dios, de que llevemos el evangelio de Cristo Jesús sin cobrarle a las personas, sin ponerle cargas a las personas, cargas que ni aún el pueblo de Israel pudo con esas cargas pesadas que el pueblo de Israel ni las pudo sostener, cargas pesadas que los llevaban hacia la muerte porque no podían con todas las cargas. Por una carga que no pudieran se hacían acreedores a la desobediencia y se hacían transgresores de la ley, y esa transgresión los llevaba hacia la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús, nuestra fe, sin hacer obras, sin dar diezmos, sin dar ofrendas, porque Cristo Jesús no necesita nuestro dinero, solamente Cristo Jesús necesita nuestra fe y necesita nuestra obediencia. Así como Cristo Jesús predicó la palabra de Dios, así como Cristo Jesús no pidió dinero a nadie, no fue carga para nadie, al contrario, Cristo Jesús los alimentó, les dio pan, les dio vino, les dio agua, y muchas personas lo seguían por los milagros que Cristo Jesús hacía, y muchas personas también lo seguían por conveniencia, porque sabían que Cristo Jesús les podía dar comida, les podía dar pan, les podía dar pescado, les podía dar agua, les podía dar vino, los podía alimentar. Por la conveniencia muchos seguían a Cristo Jesús, pero Cristo Jesús nunca fue carga, nunca fue obstáculo para el evangelio, no fue obstáculo para que las personas no vinieran a la iglesia, no creyeran en Cristo Jesús. Hoy en día hay un obstáculo para que las personas vengan al evangelio de Cristo Jesús. El primer obstáculo que se encuentran en la iglesia es el dinero. Tienen que dar el diezmo, tienen que dar las ofrendas, y ese es un fuerte obstáculo para que las personas no se conviertan a Cristo Jesús. Y muchas personas dicen, para que me quiten mi dinero, mejor me quedo en la casa, leo la palabra de Dios y ando en el mundo, me pierdo, hago lo que yo quiera. Y muchos creen en Dios, pero no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en la iglesia hay un gran obstáculo. Ese obstáculo es el diezmo, y ese obstáculo es la ofrenda, de que defienden el diezmo como un perro, defienden la ofrenda como un perro, y la palabra de Dios no les importa. Les hablan lo que ellos quieren que las personas escuchen. Les hablan 3 versículos de la Biblia y los otros 20 versículos se los ocultan para que las personas no sepan la verdad, para que las personas hagan lo que el predicador les dice. Hoy la palabra de Dios está adulterada, hoy la palabra de Dios está transgerida. Hoy hay diversas doctrinas, muchas falsas doctrinas que hablan de Cristo Jesús, pero se desvían del camino de Cristo Jesús, no los llevan por el camino recto hacia la salvación, hacia el redil de Cristo Jesús. Hay que tener cuidado a dónde vamos. Lamentablemente hoy en día todas las iglesias están cortadas por la misma tijera. Todos se van sobre el diezmo. Poquitas personas, poquitas iglesias no están de acuerdo con el diezmo. Y yo he escuchado a algunos pastores que son rectos, que dicen: yo aquí en mi iglesia no pido diezmo, yo aquí en mi iglesia pido ofrendas, y las ofrendas son voluntarias. Gloria a Dios, que obedecen a la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, cada quien dé como propósito su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Bendito sea Dios que aún hay buenos pastores, aún hay buenas iglesias, iglesias que los conducen hacia el redil de Cristo. Lamentablemente, muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores, muchos profetas, muchos apóstoles están corrompidos. Venden la palabra de Dios, hacen mercadería de la palabra de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que hicimos. Aquellos que vendieron la palabra de Dios, viene un tremendo castigo para aquellos que no hablaron la palabra de Dios, por aquellos que adulteraron la palabra de Dios, por aquellos que cambiaron la palabra de Dios,
por aquellos que vendieron la palabra de Dios. Muchos predicadores, muchos profetas, muchos pastores, muchos evangelistas no serán salvos. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios, por cambiar la palabra de Dios, por adulterar la palabra de Dios, por desobedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. Muchos en aquel día, cuando seamos juzgados, le dirán a Dios: Señor, en tu nombre predicamos la palabra de Dios, en tu nombre traímos personas a tu camino, en tu nombre fueron salvos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos la palabra de Dios. Y Dios les dirá: no los conocí, malditos, al fuego eterno por la eternidad. ¿Por qué? Por la desobediencia. No todo el que predica la palabra de Dios es pastor, ni evangelista, ni va a ser salvo. No todo el que va a la iglesia va a ser salvo. De hecho, todos vamos a ser juzgados. Después de la venida de Cristo Jesús, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y va a haber personas que nunca fueron a la iglesia, nunca se pararon a una iglesia, ni siquiera leyeron la Biblia, pero esas personas van a ser juzgadas, y por sus obras algunas de ellas van a ser salvos, así como lo escuchan. Aunque no fueron a la iglesia ni conocieron la palabra de Dios, muchas personas van a ser salvas, o algunas personas, tal vez poquitas, no sé, pero sí va a haber personas que van a ser salvas. ¿Por qué? Porque sin saber la palabra de Dios, anduvieron en el camino de Dios, fueron buenas personas, se apartaron del mal, se apartaron del pecado, ayudaron al necesitado, ayudaron al huérfano, ayudaron a la viuda, visitaron al enfermo, visitaron a aquel que estaba en la cárcel, ayudaron a aquel que pedía limosna, alojaron a un indigente en su casa y lo ayudaron, le dieron hospedaje, le dieron comida, ayudaron a su prójimo. Y Dios nos juzgará a todos según nuestras obras. Y muchas personas que fueron a las iglesias, allí sí estoy seguro, muchas personas que fueron a la iglesia, que fueron pastores, fueron predicadores, fueron evangelistas, fueron hermanos, tuvieron ministerios, fueron líderes de iglesia, serán juzgados por sus obras. Y muchos, su nombre ya fue borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque andaban en el pecado, andaban en la desobediencia, andaban en la rapiña, andaban en la mentira, andaban en el adulterio. Aunque predicaban la palabra de Dios, aunque eran pastores, aunque eran apóstoles, aunque eran profetas y adivinos, lo que sea, andaban chuecos, andaban en el pecado. Y como dije, su nombre fue borrado del libro de la vida. Y esas personas van a ir al lugar del sufrimiento, al infierno, a las llamas, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Por eso debemos obedecer la palabra de Dios. Lo que se habla, lo que se predica, lo debemos vivir. Debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos obedecer a Dios, debemos guardar los mandamientos de Dios, debemos guardar las palabras que Cristo Jesús nos encargó, debemos también hacer la voluntad de Cristo Jesús. Te invito a que busques a Cristo Jesús, te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, te invito a que confieses a Cristo Jesús como tu Salvador, te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que dejes el mundo, dejes el pecado, dejes la idolatría, dejes de hacer lo malo y te vuelvas a Cristo Jesús para que seas salvo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.